Me llamo Ana Ruth, mi marido es David. Conocemos al Señor desde pequeñitos. Nuestros padres nos hablaron del Señor y ya llevamos mucho tiempo conociéndole. Y asistimos allí y ayudamos, colaboramos en una iglesia en nuestro pueblo, en Ribeira. Y también, bueno, somos profesores los dos y a raíz de una sensibilidad social con las necesidades que estábamos encontrando en nuestro trabajo, pues nuestra familia constituyó esta asociación que trabaja, es de ámbito social, trabaja en neurodivergencias porque es la primera necesidad. Bueno, la primera necesidad que encontramos fue prevención de suicidio y entonces tuvimos durante varios años contratado un psicólogo gratuito para familias vulnerables en este tema. Y ahora la segunda necesidad que nos encontramos fue un poco esto, la soledad de las familias, la incomprensión social del tema de las neurodivergencias. Entonces, por eso nos fuimos un poco especializando en ese tema. Así que agradezco mucho la invitación, que pensaréis en nosotros. Y también os he de decir que yo no soy una psiquiatra ni psicóloga clínica expertísima en esto, pero sí llevamos muchos años en educación. Yo trabajo en un instituto público como funcionaria hace muchos años y mi marido es director de una academia de idiomas y llevamos pues eso, la experiencia y la formación que tenemos para hacer esto. De todos modos, pues puede que no sepa responder preguntas y eso está bien, así es una manera que yo me puedo formar mejor. Entonces, lo que os pediría es que en cada cosa que vamos viendo, porque el tema es muy amplio y yo no sé exactamente por qué estáis aquí, qué necesidad hay para que hoy estéis aquí en este tema. Entonces, claro, si yo hablo de una cosa que no tiene nada que ver con lo que vosotros necesitáis, pues al final no está tan bien enfocada la charla. Entonces, para mí es muy importante saber, o que durante la exposición me vais diciendo, ¿y cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? ¿O en qué cosas creéis que es más importante ampliar? Vale, una cosa que sí también necesito es que me vayáis avisando de los tiempos, porque se me va a ir. Vale, muy bien. Entonces, hemos dividido esta formación. Bueno, empezamos con esto es nuestra base, ¿sí? Considerar a los demás, como el Señor nos dice, como superiores a otros, incluso los chicos autistas, incluso los chicos que tienen déficit de atención, cualquier tipo de persona, y ellos también. Y claro, con personas que no entendemos bien su circunstancia, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, pero Jesús lo haría. Y nosotros también tenemos como esa responsabilidad de intentar aprender para poder acompañar mejor el proceso de cada uno, ¿sí? Una cosita que tenemos aquí que preparamos. Sí, el material que está ahí está en fotocopia, ¿vale? Por si queréis ir anotando algo. De todos modos, las proyecciones se pueden después pedir a Octavio o no sé a quién más, pero a Octavio sí. Vale, muy bien, pues partimos de ahí, ¿sí? Partimos de que como creyentes nosotros debemos, como se nos comentó esta mañana, ¿no? Representar a Jesús, somos Jesús para las personas, para niños, para adolescentes que a lo mejor no tienen otra Biblia. Y nuestra visión es esta, es que les acompañemos como niños o como personas que son superiores a nosotros y a los que queremos servir. Muy bien, entonces, básicamente tiene como 3 bloques esto, pero puede irse enfocando a lo que vosotros me vayáis diciendo, ¿vale? Comprender el TDAH, cómo manejar este reto de un campamento que pueda incluir a niños con neurodivergencias y las conductas disruptivas en concreto. Vale, aunque podríamos hacer una formación específica de cómo manejar la conducta disruptiva, que es lo que
los profes me piden siempre, pero Ana, ¿qué tengo que hacer para que no se porte mal? ¿Qué tengo que hacer? Vale, pues mi primera respuesta es comprender, entender, porque la conducta nos habla de algo. Y si solo queremos controlar la conducta, no estamos viendo un poco lo que está pasando por atrás, ¿no? Como Jesús le decía, yo tengo sed, te doy agua, sí, pero el agua que yo te voy a dar, ¿no? A mayores de una sed física Jesús iba ya, pero es que hay otra necesidad. Pues aquí es un poco esto, que tenemos que, antes de poder intervenir o acompañar en nada, tenemos que entender. Y entender y comprender, a veces, aunque estés muy formado y tengas mucha experiencia, no es tan fácil. Y siempre quedará la duda de, ¿me estará intentando tener el control? ¿O de verdad es algo que no puede él mismo controlar? Es una situación en la que tengo que simplemente acompañar y no intentar, digamos, tener el control de la situación. No sé si me estoy explicando, pero creo que es muy, muy importante y es la parte en la que más me voy a parar. Por eso, que después si necesitáis, o si podemos compartir experiencias de cómo hacer cositas concretas en cuanto a la conducta, está bien, pero si solo nos podíamos quedar con una cosa, es comprender. Esta es la base para que podamos actuar en algún momento en el futuro. Muy bien, entonces el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? Tiene que ver con la evolución neurológica. El diagnóstico está basado en criterios clínicos, es decir, no hay una prueba genética, no hay un TAC que se pueda hacer para esto, no hay un análisis de sangre. Entonces, el tema de los diagnósticos es un poco controvertido precisamente por eso, porque se tiene que hacer una muy buena anamnesis para estar acertando con el diagnóstico. Es decir, se tiene que hacer una buena historia familiar, recoger muchísima información para hacer un buen diagnóstico, ¿vale? Muchos se preguntan cuál es la causa. Bueno, no hay acuerdo. El acuerdo que hay es que es multifactorial, ¿sí? Cuestiones de genética y cuestiones ambientales, sobre todo tiene que ver con el embarazo, el parto, también el momento del parto, cómo es el parto, y los primeros meses de evolución después del nacimiento. Y también la heredabilidad es un factor, ¿sí? Vale, entonces, ¿a qué afecta? Un niño que tiene TDAH no es simplemente un niño que tiene rabietas. Es un tema neurológico, es un tema de desarrollo del cerebro. Entonces, es importante saber un TDAH qué quiere decir, en qué tengo que ser flexible con este niño si la familia me dice que tiene un TDAH, ¿sí? Vale, pues afecta al comportamiento y a la manera de elaborar la información, la cognición, ¿sí? Empieza las manifestaciones ya desde pequeño, porque como es algo que es un trastorno que es parte de la manera en la que tiene codificado el cerebro esa persona. Entonces no es una enfermedad, no es algo que se le pasa de mayor, ¿vale? Es algo que va a tener durante toda su vida. Vale, entonces las manifestaciones mayores son en la niñez, luego ya pues con el aprendizaje social y con medicamentos bien ajustados, en la adultez digamos que las manifestaciones no son tan potentes, pero sigue habiendo esa configuración cerebral, ¿vale? Provoca dificultades en las funciones intelectuales y motrices, en la manera en que ellos se mueven y perciben el ambiente, dificultades en el lenguaje y en la socialización. Vale, trastorno crónico, persiste en adultos, eso es importante, el 70%, bueno, las estadísticas, depende de qué fuentes consulten, varía muchísimo, así que no le prestemos muchísima atención al 70%, ¿vale? Pero sí tiene otro trastorno asociado, y esto es muy importante saberlo, es decir,
bueno, lo vemos después, con qué suele asociarse, ¿vale? Es raro que un niño que tenga un trastorno de TDAH solo tenga un trastorno de TDAH, ¿vale? Entonces, aún es más complicado para saber acompañar a estos niños. Un 80% de heredabilidad y lo que ya comentamos, influye en la maduración cerebral. Vale, si influye en la maduración cerebral, quiere decir que hay procesos cerebrales que se rigen por la parte prefrontal, ¿no?, del cerebro, está más hacia adelante. Esta parte es la última que se madura, es la que tiene que ver con las decisiones, digamos, con la cognición, con el raciocinio, con el control de la impulsividad, y esa parte del cerebro no acaba de madurar hasta 30 o 40 años. La otra parte, ¿vale?, la límbica, sí que se desarrolla muy pronto, que es la que tiene que ver con las emociones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una bomba de emociones y un bajo control todavía en la parte prefrontal del cerebro. Entonces, eso causa dificultades grandes. Y, sobre todo, menciono lo del cerebro para que veamos que no es que sea un niño maleducado o que sus padres no le supieron poner los límites, o no es un niño que hace lo que quiere, no es esto. Estamos hablando de una condición cerebral, ¿vale? Que a veces en el medio se cuelan comportamientos que son desafiantes, sí, pues hay que atenderlos, pero si nos vamos a caer de un lado entre la justicia y la misericordia, tenemos que caer del de la misericordia y pensar, bueno, no estoy segura si me está desafiando o si es una condición que no puede controlar. Entonces, esto casi es, de toda la charla, casi es lo más importante. No juzgar de buenas a primeras la conducta. La conducta puede ser muchas cosas. No siempre es un desafío porque quiero yo hacer lo que tú quieres. Es que a veces es una desregulación emocional y no la pueden controlar, ¿vale? Vale, esto sí es un poquito para tener claro sobre en qué tenemos que ayudarles más, ¿vale? Tiene 3 síntomas que son nucleares, 3 características de las que después salen otras características. La falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Y son 3 grandes características que están en todos los tipos de TDAH y que van a influir en mayor o menor medida en cada niño, ¿vale? Muy bien, ¿qué pasa? Vale, las personas no somos blancos negros, ¿vale? Y el tema neurológico tampoco. Entonces, en vez de pensar, vale, este niño tiene TDAH y además un trastorno negativista desafiante. Entonces, 50 gris y 50 gris, y sumamos esto, es un 100% de niño. Nadie es así y con este tipo de trastornos ni con ningún trastorno. Las personas somos, yo se lo explico a los chicos que tengo en el instituto, yo lo concibo así, como una mesa de mezclas. No sé si tiene ahí, Octavio. Sí, una mesa de mezclas, ¿vale? Y entonces tenemos un poco de actividad, un poco de impulsividad, raciocinio, la parte emocional, la parte de disciplina, ¿vale? Y todos los componentes, entonces se configuran de manera diferente en cada persona, ¿no? Entonces yo puedo tener alta emocionalidad, pero también alto control de conducta. Puedo tener baja disciplina, puedo tener, ¿entendéis? Y los niños igual. Entonces, que tengan TDAH no significa este botón al 50, este al 50 y este al 50, no. Dentro de eso un niño va a tener los botones así, otro los va a tener así, porque son las características de cada uno. Entonces, eso también es importante, porque no es, este niño tiene TDAH, vale, así, así, así. Hay que conocer al niño, ¿vale? Vamos a conocer al niño para ver cómo es y cómo podemos ayudarle. Entonces, los síntomas más importantes, el primero, la inatención, ¿en qué le influye? Bueno, pues
no es capaz de atender de manera persistente en el tiempo, ¿vale? Entonces tú, vale, luego lo desarrollo. Parece que no escuchan cuando les hablamos, ¿vale? Dificultad para seguir órdenes o conversaciones, pérdida o olvido de objetos y desafíos para organizarse o terminar tareas. Entonces, no sé si os ha pasado con algún niño que te preguntan algo y tú les quieres contestar y ya están haciendo otra cosa. Solo te preguntaron y después nada más. Yo les digo, pero por favor, pero si te estoy respondiendo, y luego le estás respondiendo y dices, y me pregunta lo que le estoy respondiendo, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver con esto, con la inatención. Vale, más cosas, la hiperactividad. Bueno, pues los niños que tienen TDAH tienen mucha energía motora, pero poco productiva. Entonces, un deportista tiene mucha energía motora, pero es productiva porque está enfocada a un objetivo. Pero un niño con TDAH no, un niño con TDAH está así y lo único que hace es regularse con esto, pero no produce nada, solamente que a él le ayuda a estar más tranquilo. Entonces, o está con algo en las manos, o está... ¿Vale? Entonces, eso es energía que no es productiva, aunque a él lo hace por una razón, ¿vale? Y porque le ayuda. Vale, entonces energía motora poco productiva, muy caótica, ¿vale? No se dirige a una meta, se dirige a 20 metas, pero por el camino se me ocurrió otra cosa y ya cambio de meta. Ruidosos y descuidados, se les rompen los materiales, se les caen los objetos, ¿vale? Esto lo voy a ver, no me da tiempo a verlo aquí, pero en la parte de autismo sí que es muy importante y lo explico así un poquito por encima. No lo puse aquí en la charla porque no me iba a dar tiempo, pero se está investigando de que no tenemos solamente 5 sentidos, ¿vale? Tenemos 8 sentidos. Y lo que pasa es que está todavía investigándose. Y uno de ellos es la concepción del propio cuerpo. Es decir, hacemos la prueba, ¿vale? No os miráis, pero decidme que alguien me diga cómo tiene su cuerpo. Yo, por ejemplo, os puedo decir, vale, yo no miro a nada. Tengo las manos delante, están cerradas y tengo los pies paralelos más o menos a la cadera. ¿Sí? Vale. Vosotros también podéis hacer eso, ¿no? Saber cómo está vuestro cuerpo y saber un poco calcular. Vale, mi cuerpo está ahora pues a 50 centímetros del atril, pero un niño con TDAH no tiene bien desarrollados estos sentidos. Entonces, ¿qué le pasa? Que tropieza con las cosas porque él no sabe si su cuerpo acaba aquí o acaba un poco más allá. Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque lo que pasa es que esto está ahí todavía investigando si aplica, está mucho más estudiado en autismo, entonces yo lo desarrollé en la parte de autismo, más que aquí, que con el TDAH, y también por mi propia formación, porque yo tengo más formación en autismo, entonces no lo quise meter aquí. Pero sí que eso es muy importante, entender que cuando el niño tropieza con algo o cuando no entiende bien el orden, tiene que ver con un sentido que está poco desarrollado, que es el sentido de tu propio cuerpo. Vale, y luego está también el sentido, por ejemplo, de la temperatura corporal, de si tienes calor o frío, si hace frío, si tienes ganas de ir al baño o no. Esto también es otro sentido y eso también, si el niño lo tiene afectado, entonces te pide ir al baño en el último minuto y como no le dejes ir, tienes un problemita. Porque no tiene la percepción de su cuerpo, de sueño, de frío, de que ya estoy saciado, de que tengo hambre, ¿vale? Pero eso lo damos un poquito más amplio en el otro, que si no, si me enrollo ya no llego ni a la mitad, ¿vale? Vale, otra manera de hiperactividad es hablar en exceso. Entonces, hay hiperactividad motora y también verbal. Vale, los síntomas que tienen que ver con la impulsividad, pues ¿qué les hace ser? Bueno, pues que necesitan todo ya y ya. Ya, abuela, pero ya, ¿vale?
inmediatez, impaciencia, aversión a la demora, no les gusta esperar. Mira, esperas 3 minutos. 3 minutos es mucho. Vale, eso es típico, bueno, de todos, a mí tampoco me gusta esperar, no le vamos a echar la culpa a todo a ellos. A mí tampoco me gusta esperar, pero bueno, en ellos es especialmente difícil porque el sentido del tiempo no lo tienen bien desarrollado. Entonces tú le dices, espera un poco, y te dicen que es un poco. Entonces después os digo de cositas que les pueden ayudar, ¿vale? Vale, estos responden antes de finalizar preguntas, interrumpen conversaciones, no respetan los turnos y se meten en actividades más peligrosas porque no tienen esa conciencia de riesgo. Y esto es algo que tiene que ver con la maduración cerebral. Vale, entonces es importante entender esto, que un niño con TDAH tienes que estar con más cuidado con él porque tú, ¿qué es lo que nos impide a nosotros hacer conductas de riesgo? ¿Qué es lo que me impide a mí saltar de un quinto? El miedo, ¿no? Y el cálculo que yo hago de lo que va a pasar después, ¿verdad? Yo hago una predicción de lo que va a pasar después y eso es lo que me frena. Pero ellos no tienen esa capacidad tan desarrollada de prever las consecuencias. Entonces, dicen, yo voy para adelante y luego después, me pasó esto, ¿vale? Y es una cuestión madurativa. Por eso los niños con TDAH tienen un riesgo muy alto de meterse, de meterse en problemas, o sea, de conflictividad, de estar en problemas con la policía, de consumo, porque no son capaces racionalmente de frenar y decir, vale, esto, demorar un poco la gratificación y decir, vale, pues no paso sin esto porque sé que me va a pasar esto más tarde. Ellos no tienen tanto esa capacidad. A ver, cuando digo ellos no tienen, estoy diciendo categorías que no las hay. No hay unas categorías, ellos tienen o no tienen, pues uno tiene el 20%, otro tiene el 70%, vale, pero es por expresarlo de alguna manera, vale. ¿Qué otras cosas les pasa? Bueno, pues tienen alteraciones en la función ejecutiva. La función ejecutiva, que tiene que ver con la parte prefrontal del cerebro, son habilidades cognitivas de alto nivel, es decir, coordinan otras habilidades, ¿vale? Para organizar la acción, por ejemplo. Entonces, si yo digo, vale, pues voy a estar, no sé, para venir aquí, ¿no? ¿Qué habéis hecho? Pues habéis organizado, vale, pues 2 horas antes tengo que tener la maleta hecha, tengo que comer 3 horas antes, tengo que llenar el coche de gasolina. Tú puedes organizarte con respecto a un futuro y a una meta, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Pero ellos no son capaces de organizar pasos para conseguir una meta, ¿vale? Quieren hacer algo, pero no empiezan porque necesitan que se les despiece en pasos pequeñitos y acompañarle en los primeros pasos. Y entonces a veces se bloquean ahí porque no son capaces de despiezar en pasos las acciones para llegar a una meta. No sé si me explico bien, ¿sí? Vale. Vale, entonces estas funciones, como dije, el lóbulo prefrontal del cerebro maduran a lo largo de la adolescencia y pueden mejorar con entrenamiento cognitivo, es decir, con intervención especializada, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué más cosas quiere decir que implica esta alteración de las funciones ejecutivas? Bueno, la metacognición, es decir, lo que yo me digo a mí mismo y lo que sé sobre mí mismo. Nosotros hacemos durante el día un montón de reflexiones con nosotros mismos, a veces con el Señor, ¿no? Hacemos reflexiones con el Señor, que eso también nos ayuda en nuestra metacognición. La oración nos ayuda mucho en esto. Entonces, hacemos reflexiones sobre nuestras conductas. Entonces, por ejemplo, digo, ahí vine muy apurada haciendo este material. No, la próxima vez que me pidan una charla, tengo que empezar una semana antes, porque si no me agobio y tal. Entonces yo organizo mi cabeza y digo, para la próxima esto voy a intentar hacer tal. Esto es la metacognición, ¿vale? Y lo que yo pienso sobre lo que yo hago y sobre lo que pienso. Entonces, y luego hago un juicio y digo, Ana, qué desorganizada eres, porque tal, o
bueno, no pasa nada, hiciste lo que pudiste, estabas muy liada, ¿vale? Haces un juicio, todo eso es metacognición. Este tipo de elaboración que te ayuda mucho a madurar y a cambiar tu conducta para el futuro, estos niños no son capaces. Entonces vosotros fijaos, por eso, como no tienen mucha capacidad de reflexión, no tienen mucha capacidad de cambiar su conducta. Porque nosotros cambiamos la conducta porque nos arrea, porque pasamos algo y decimos, esto no me vuelve a pasar. Pero si tú no tienes esa capacidad, vuelves a hacer lo mismo. Y por eso a veces las personas interpretan que los niños con TDAH son muy cabezotas. ¿Y qué les está pasando? Que tuvieron una situación, ensayo, error, y tú si tienes una situación, ensayo, error o dos, dices, cambio, esto no me vale, hago esta metacognición, esa elaboración mental, y digo, esto no me rinde, tengo que hacer otra cosa. Pero ellos no hacen esa reflexión. Entonces, por eso persisten en la misma conducta, aunque no les valga para nada. Entonces, nosotros tenemos, como monitores, como directores de campamentos, tenemos que acompañar mucho ese proceso de ayudarles a la metacognición. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué crees que te pasó? No hacerlo por ellos, solo darles preguntas, ¿no? Después de que imaginaos, hay una crisis, una desregulación de comportamiento con este niño posiblemente no sea capaz de hacer una reflexión sobre eso. Vale, pero ¿puedo salir? Vale, pero mira, pero ¿cuándo me dejas ir? Que están mis compañeros abajo esperando. Vale, entonces eso hay que acompañarlo desde una perspectiva pastoral. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos al Señor como nuestro pastor, tenemos la experiencia de cómo Dios nos cuida, que nosotros podemos cuidar a otros también, ¿vale? Entonces, ese tipo de preguntitas de guía lo necesitan porque ellos no van a hacer esa reflexión. Incluso si ellos llegan a una conclusión que tú dices, ¡buah! Esto es lo que necesita este niño saber, la anotas, se la das en un papel, porque no la van a recordar. Entonces hay que anotar, todo lo que sea muy importante, le hacéis un papelito chulo, lo que queráis, un cartelito, pero hay que ponerlo visible, ¿vale? Luego ya lo vemos. Dime cuánto voy, porque casi no empecé y ya se me fue la mitad del tiempo. ¿Me queda cuánto? Te queda 1 hora. Vale, si los presentes no se me marchan, vale. Vale, me vais parando sobre todo esto, ¿vale? O preguntando, porque es tanta información que luego igual no llego a resolver vuestra duda, que igual no sé, ¿eh? Vale, bien, entonces, la metacognición, esa elaboración digamos, esa reflexión sobre uno mismo, sobre la conducta, sobre lo que pienso, ese juicio, ¿vale? ¿En qué influye? En planificar, en organizar, en cómo tomo decisiones, cómo resuelvo los problemas, porque si yo no tengo esa reflexión de esto no me funciona, yo sigo haciendo lo mismo, entonces no doy resuelto un problema, ¿no? La flexibilidad cognitiva, es decir, vale, yo hoy pensaba hacer esto y el monitor me dijo que después de desayunar podía hacer no sé qué cosa y resulta que hay un cambio, hay una tormenta terrible y tú no puedes, tienes que decir que no, este niño ya... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se bloquea? Porque su flexibilidad cognitiva está en proceso. Flexibilidad cognitiva quiere decir que tú eres capaz de redireccionar como te hace ¿cómo es? El GPS. Vale, pues a ellos le falta eso, o sea, le falta o lo tienen en diferentes... Pero es parte del trastorno, que no redireccionan. Entonces, claro, eso todo es parte del acompañamiento que nosotros debemos hacer de alguna manera, o por lo menos conocer, ¿no? Conocer para ser conscientes. A veces no podemos porque nosotros en un campamento los tenemos 7 días o 15 días y ellos... el trabajo, quiero decir, tiene que estar hecho desde la familia, el centro educativo, pero es bueno que en un campamento conozcamos un poco esto para no juzgar y cargar la mochila de ese niño que ya viene, con que el entorno, sobre todo el educativo, no le entiende, pues nosotros, por lo menos, que no seamos una piedra más en esa mochila que ya estos niños traen, ¿vale? Entonces, es muy importante no emitir juicios sobre la conducta. Es muy importante, ¿vale? Aunque haya que intervenir, poner una consecuencia, ¿no? Porque, bueno, hay una consecuencia aquí en las normas, ¿vale? Pero eso es diferente que juzgar a la persona, ¿vale? Vale.
Entonces, también le influye en el autocontrol, le cuesta regular la conducta para las metas, ya os dijimos, adaptarse a nuevas situaciones, también comentamos, controlar los impulsos, regular las emociones, inhibirse es este freno social, bueno, a veces es personal, que tenemos que nos hace no hacer o no decir muchas cosas. ¿Vale? Si yo digo, ay, no, me van a grabar, hay cosas que no voy a decir, eso es la inhibición. No, si no estuviera siendo grabada, a lo mejor hacía otro tipo de chistes, pero digo, esto va a quedar grabado y no quiero que cualquiera que lo vea se sienta ofendido por un chiste que yo hago. Entonces me inhibo, ¿vale? Un niño con TDAH, bueno, digo niño genérico, hola, no tiene esa manera de gestionar la presión social, digamos. Entonces, le da igual, lo puedes ver en calzoncillos delante del rey, que es que le da igual. Estoy poniendo ejemplos extremos, ¿vale? Porque la inhibición no funciona, no está tan desarrollada en ellos, ¿sí? Y la gratificación inmediata. Esto también es muy importante. Voy a aprovechar. Bienvenidos, chicos. Voy a aprovechar para beber, ¿vale? Muy bien. Vale, la inhibición, ¿vale? Que nosotros, hay muchas cosas que dejamos de hacer porque sentimos que no es apropiado socialmente el momento, que a ciertas personas prevemos cómo lo van a tomar otras personas, pero ellos no tienen esa reflexión o no la suelen hacer o está en proceso de desarrollo. Entonces, muchas cosas que a nosotros nos frenaría el contexto, a ellos no. Vale, por eso parece que hacen cosas como muy desapropiadas, muy mal educadas, claro, porque tú a lo mejor, le puedes hacer esto a, yo qué sé, a un amigo. Yo si tengo a mi sobrina le hago, oh, vale, pero si yo le hago esto a la cocinera del centro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que me inhibe el contexto social, porque es la cocinera, no es mi sobrina. Esta reflexión ellos no la tienen. Entonces, por eso los veis haciendo esto a un cocinero. Porque, ¿qué más da? Si se lo puede hacer a un niño, ¿por qué no? A un compañero, ¿por qué no a un cocinero? ¿Vale? La gratificación inmediata es otro tema muy importante a la hora de aplicar consecuencias en un campamento. Luego hablamos de eso. Con estos niños, claro, ellos necesitan, les cuesta mucho la demora en la gratificación, es decir, esperan conseguir lo que quieren ya. Vale, eso hay que trabajarlo. Nosotros, si trabajásemos con ellos durante el año, entonces sí le íbamos como demorando cada vez más. No, mira, si estás tranquilo o trabajando esta tarea 15 minutos, después tal. Y después de un mes, mira, si estás 20 minutos, ¿no? Vas demorando esto. En un campamento es más difícil. Pero sí que tiene que ver con que si le vamos a reforzar positivamente algo que han hecho, o le vamos a reforzar negativamente, es decir, aplicar una consecuencia, debe ser inmediato. ¿Vale? Esto es muy, muy importante, porque ellos ellos hacen algo después del desayuno, ¿vale? En el desayuno se meten con un compañero, algo inapropiado, y tú dices, bueno, hasta cuando demos la merienda, que allí hay una pausa. Este niño ya no es capaz de relacionar una cosa con otra. ¿Qué me estás diciendo? ¿Pero esto cuándo fue? Vale, entonces es muy importante que se aplique inmediato. Luego lo vemos. Vale, la memoria de trabajo, vale, así como hay diferentes tipos de memorias, la memoria de trabajo en ellos está muy afectada. Entonces, la memoria de trabajo es esa capacidad de, cuando recibimos un input, una información, mantenerla aquí activa lo suficiente para hacer algo, ¿vale? Por ejemplo, tengo un ejercicio de matemáticas, leo el enunciado, la abuela le dio 3, el abuelo le dio 2, ¿y cuánto suma? Y tú tienes esto, nosotros tenemos esto aquí atrás, mientras dices, bueno, tengo que hacer una suma, ¿vale? ¿Y cuánto eran las cosas? 3, ¿y cuánto era qué le dio el abuelo? 2, ¿vale? 3 más, eso todo está aquí, como muy cerca de fuera, no sé cómo explicarlo, está como muy fresquito ahí.
Vale, entonces, con los niños con TDAH no funciona bien su memoria de trabajo. Entonces, esto que tienen ahí, ellos no pueden sacar la información de ahí. Tienen que ir al papel otra vez. ¿Quién se lo dio? El abuelo. Vale, ¿y cuántos se lo dio? 2. Entonces, por eso estos niños parece que no atienden nada de nada, o sea, que en 2 segundos ya se le fue la pinza. ¿Y qué está pasando? Que ese depósito de información que yo tengo aquí, accesible, muy accesible, ellos no lo tienen. Y entonces esto les complica muchísimo, porque tú incluso le estás hablando y la frase anterior ya no se acuerdan. Pueden no acordarse, depende un poco, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, como ya veremos, muy importante el apoyo visual, el apoyo escrito de las cosas y las adaptaciones para reforzar esa memoria que ellos no pueden usar. Vale, entonces, la atención y esta memoria están relacionados, obviamente, porque si tú no puedes sacar de ahí esto, la atención tiene que hacer otras cosas, dispersarse de otra manera, ¿vale? En vez de enfocarse aquí en este pozo de información, tiene que estar 3, el abuelo, 4, la suma, ¿vale? Entonces se tiene que dispersar y es muy complicado para ellos, ¿vale? Es imprescindible para razonar, para reflexionar. Claro, si acaba de pasar algo y tú ya no lo tienes aquí para reflexionar sobre él, dices, mira, me agota, a mí esto de reflexionar me agota, porque tengo que ir a buscarlo allá atrás para saber lo que pasó. Mira, vamos a dejarlo, ¿vale? Entonces, es un esfuerzo superior mental que un niño con TDAH haga lo que nosotros damos por sentado, que no es tan fácil. Y entonces, entender esto nos ayuda mucho a tratar al niño de otra manera, ¿vale? Porque no es todo un desafío, puede haber desafíos, pero no todo es un desafío y me quiere tomar el pelo, no todo es eso. Hay muchas otras cosas que van atrás. Cuando te preguntan 3 veces y tú a la tercera dices, yo ahora ya digo, ¿este niño tenía TDAH o no? Antes de decirle nada, porque lo tengo en mi libreta de profe, yo soy profe de instituto, y entonces, claro, y casi le digo, pero me estás vacilando, es la 4ª vez que te digo lo mismo, pero digo yo, ay, me parece que tiene TDAH, no, entonces, por eso es importante conocer, vale, esta misma memoria de trabajo, entonces, dificulta mucho que ellos sean capaces de seguir varias órdenes seguidas, ¿vale? Y consideramos a veces desobediencia algo que ellos solamente, si tú le das 4 instrucciones, mira, Octavio, mira, por favor, ¿me podrías conseguir una grapadora? Y además, si ves a mi marido, por favor, ¿le puedes decir que venga? Y un cafecito, ¿vale? 3 cosas, ¿no? Vale, Octavio igual es capaz, yo ya no sé, yo no sé si sería capaz, entre la edad y tal, bueno, vamos a decir que sí. Pero un niño que te TDAH oyó la primera, que es la grapadora, y puede ir y traerte la grapadora, y después tú, claro, le echas la bronca. ¿Y dónde va el café? ¿Y dónde está? ¿No le diste el recadito a David? Y claro, el niño que para él todo su empeño era, me tengo que acordar de la grapadora, va y vuelve con la grapadora, y viene, te traje la grapadora, y tú le echas la bronca porque no hizo las otras 2. Entonces, por eso es tan importante entender, aunque no tengamos unas técnicas súper mágicas para un campamento, da igual, no se trata de esto, esta charla, ¿vale? Se trata de entender qué puede estar pasando cuando un niño, en vez le dices 3 cosas y te hace una. ¿Qué puede estar pasando? Vale. Vale. Vale, dificultades con el sentido del tiempo. Eso también lo comentamos un poquito antes y también es importante. Un poco. Espera un poco. ¿Qué es un poco? Vale, pero en 2 horas tienes que tener esto hecho. Ah, vale, 2 horas. Entonces a las 1:58 dice, ¡oh! Vale, entonces esto no lo hacen a propósito, es que
neurológicamente su sentido del tiempo no está desarrollado de la misma manera que un neurotípico. Por cierto, nosotros somos neurotípicos, es la manera correcta de decirlo. Vale. Y también el lenguaje, ahora que hago un pequeño inciso, ¿vale? Cuando hablamos de niños con TDAH, muchos de ellos prefieren la palabra condición que trastorno, porque trastorno ya es un problema. Condición, ¿no? ¿Cuál es tu condición? Mujer, no es un problema. ¿Cuál es tu condición? Vejez, no es un problema, ¿vale? Entonces, también es importante, sobre todo, hay familias que están como muy empoderadas en este tema y cuando nosotros como directores de campamentos o como monitores también es importante conocer el vocabulario que ellos aceptan como apropiado para hablar de la condición de sus hijos. Entonces, es una buena pregunta, ¿vale? Porque, por ejemplo, con los autistas aún está más claro, porque hay una parte que dice que su hijo es autista y hay otra parte que dice su hijo tiene autismo. Entonces, tienes que conocer un poco las sensibilidades de la familia del niño con el que estás trabajando, ¿vale? Entonces, esto es como un paréntesis, pero el vocabulario, las etiquetas que usamos es muy importante. Enfermedad, no es una enfermedad, es una condición neurológica. Puedes decir un trastorno porque es como está calificado en el DSM-5, en el manual de trastornos, puedes decir que es un trastorno. Vale, pues lo que se suele decir es que es una condición, pero no digas que es una enfermedad porque es una manera de vivir. Es como decir, sí, tengo pecas, vale, ¿estás enferma de pecas? No, tengo pecas, porque soy yo así. Vale, entonces es importante, sobre todo para los directores, el lenguaje que usamos con la familia, tener esa sensibilidad de ver escuchar cómo ellos se refieren a esto y usar las mismas palabras que ellos usan, ¿vale? Vale, entonces, esperar tu momento, falta de planificación, vale, no anticipan las consecuencias, eso vimos ya antes, ¿vale? Entonces, tiene una limitada capacidad de aprendizaje por observación. ¿Qué significa esto? Que hay muchas experiencias de las que nosotros aprendemos que no las tenemos que vivir, solo tenemos que ver cómo las viven otros y ya aprendemos, eso es aprendizaje por observación. Y digo, no, mira, este saltó de un primero, este chico, mi compañero saltó de un primero, se rompió la pierna, yo no salto de un primero, ¿no? Pero un niño con TDAH no hace necesariamente esa reflexión porque no necesariamente aprende por la conducta del otro. Nosotros aprendemos mucho de nuestro aprendizaje general de la vida, mucho, por eso los modelos, las personas que fueron influyentes para nosotros, los creyentes, ¿no? Los pastores o los directores de campamentos, monitores que nos influyeron, cuánto les observamos y cuánto aprendimos de ello. Hoy en el desayuno decía, yo aprendí mucho de no sé quién, y yo también aprendí un montón de otras personas viéndoles. Pero un niño con TDAH tiene dificultades para aprender de lo que le pasa al otro. O sea, fijaos cuánta información se pierde, cuánto trabajo esta tiene que hacer para, digamos, sobrevivir en la normalidad, lo que nosotros llamamos normal. Vale. Y lo mismo con la experiencia, con su propia experiencia. Vale. Nosotros aprendemos por el aprendizaje de observación, aprendemos por nuestra propia experiencia, porque hacemos lo que hablamos antes, esa reflexión, la metacognición, ¿cómo se dice? Cuando reflexiono, que no me venía la palabra, reflexiono sobre mi propia experiencia, ¿no? Pero ellos no. Bueno, cuando digo no, tomadlo siempre como en menor medida, mayor medida, ¿vale? Lo que pasa es que por lenguaje prefiero decirlo así. Vale, lo que decíamos antes de estrategias de ensayo-error. Si yo 3 veces pruebo algo y no me va, pues lo cambio. Y al contrario, si hago algo que me va bien, ¿para qué lo voy a cambiar? Pero ellos pueden cambiar 1000 veces de cosas porque dicen, me fue bien, ay, sí, sí. Vale. Bien, vale, como hay escasa reflexión,
Eso tiene que ver mucho con el cumplimiento de las normas también después, ¿vale? Que ya os lo comentamos un poquito. Necesitan ese acompañamiento para que ellos hagan esa reflexión. Y les cuesta adaptarse a situaciones nuevas. Por eso los cambios, vamos a ver maneras en las que podemos, digamos, introducir cambios o intentar que no se frustren tanto ante cambios, ¿vale? Vale, en esa falta de maduración cerebral o esa manera en que se configura su cerebro, no tienen ese control emocional o esa regulación emocional. Por lo tanto, vemos mal humor, terquedad, frustración, tristeza, cosas que todos tenemos y sentimos, pero que regulamos, pero las tenemos. Y ellos no tienen la capacidad de regularla, ¿vale? Pero nosotros también las tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos esa ayuda de que tenemos la inhibición que nos controla un poquito, ¿vale? Vale, esto ya hablamos que como no tienen... otra cosa es la motivación. Yo, por ejemplo, tengo bueno, todos tenemos la motivación que se llama intrínseca y extrínseca. La motivación extrínseca es, vale, me van a dar una medalla, voy a intentar ganar la carrera, me dan un premio externo, ¿vale? Motivación intrínseca, me encanta este tema, quiero aprender y formarme y me leo un montón de información sobre un tema. Motivación intrínseca, porque no necesito, es una motivación que no necesita premio, porque el hacerlo en sí mismo no es para conseguir algo, sino que en sí mismo ese proceso de hacerlo ya es un premio para mí, ¿vale? Entonces a mí me encanta aprender, yo leo y leer ya es un premio para mí, ¿sí? Entonces estos niños no tienen esa motivación intrínseca del placer por el placer, ¿vale? Entonces hay que depender mucho de la motivación externa, el refuerzo externo. Entonces es muy importante prever en las tareas donde tienen que hacer esfuerzos o en los tiempos de clases bíblicas que para ellos estar ahí sentados, tal, pues prever recompensas, ¿vale? Las recompensas no tienen que ser te doy una chuche, te doy una chocolatina, no tiene por qué ser eso, tiene que ser qué guay, cómo estuviste atento, qué bien, te agradezco que te esforzaras. Eso es las recompensas sociales son potentísimas para estos niños, potentísimas. Entonces, solo con estar atento a que ellos están haciendo posiblemente mucho más esfuerzo que un niño neurotípico en cada cosa del día. Entonces, hay que hacer refuerzos externos siempre que se pueda, ¿vale? No hace falta, bueno, luego vosotros calculáis las consecuencias. A lo mejor no podemos estar reforzando a una sola persona en una clase, en grupo bíblico, a una persona, oye, qué bien, no, pero se puede hacer en privado, ¿no? O sea, de alguna manera, una mano en el hombro, si le gusta el contacto físico, que a veces no les gusta, una mano en el hombro, un meterse con él, un chiste, no sé, una mirada cómplice, eso todo ya es refuerzo, ¿vale? Vale, entonces, todas estas cosas de desregulación les provocan mayores conflictos con la familia, con los amigos, con los compañeros, básicamente, bueno, porque ellos están en un proceso de regulación, pero también básicamente por incomprensión del entorno. Por eso es tan importante la formación, porque ellos llevan una carga extra de no me entienden, algo pasa conmigo, yo estoy mal, pues soy el rarito, yo soy el diferente, vale, por eso es importante. Vale. También tienen dificultades con el autocuidado y una baja autoestima. Vale, no son especialmente conscientes de sus propias emociones, ¿vale? No es tan fácil que sean conscientes de cómo se sienten. Entonces, esa pregunta de ¿y cómo te sientes?
aunque no sea capaz de responder esa invitación a la reflexión, les ayuda. Y son niños que parecen los chistosos, o sea, no siempre, ¿no? Pero hay el perfil de niño que tiene una baja autoestima, pero no quiere que se le note. Entonces va a hacer tonterías para ser el más gracioso del aula, para ser el malotillo del aula, del aula, estoy pensando en un centro educativo, en el campamento, ¿vale? Entonces tiene que ver mucho con la baja autoestima, pero lo está expresando de otra manera, ¿sí? Vale, entonces cuando un psicólogo, un psiquiatra hace un diagnóstico del TDAH, va a decir el apellido, ¿vale? Y es bueno que lo sepamos, que son 3 diferentes maneras en las que se presenta. Uno tiene déficit de atención, con predominio de déficit de atención, otro con predominio de hiperactividad y otro de presentación combinada, que es que presenta las 2 cosas, ¿vale? Entonces, las niñas, por ejemplo, no tienen tanto porcentaje de hiperactividad motora, ¿vale? Pero sí predomina el déficit de atención. Entonces son niñas que, por ejemplo, ¿en qué influye esto? Pues que en un campamento las niñas con TDAH pasan desapercibidas porque no presentan problemas de conducta, pero a lo mejor está todo el día frustrada porque no está entendiendo todo lo que está pasando y tiene la cabeza agotada de intentar ser como los demás. Pero como no está así, ni está, profe, profe. Entonces, es que en el cole nos pasa exactamente igual. O sea, cuando localizamos nosotros o observamos niñas porque nosotros hacemos una función, el centro educativo hace una función, si funciona bien, hace una función importante para detectar. Entonces, un niño hiperactivo se detecta pues, en segundo de primaria, porque ya se ve que debería controlar rabietas o lo que sea y no es capaz, pero una niña hiperactiva se detecta en tercero de ESO, segundo de ESO, es decir, 14 años, con depresión, ideación suicida, autolesiones, fobia escolar. Estoy hablando de casos extremos, pero un poco para que veáis cómo las presentaciones del TDAH influyen, ¿vale? Entonces, lo máximo que ya veis ahí, lo más normal es que sea combinada, que tenga las 2 cosas. Entonces, cuando os dicen, la familia os dice, mi hijo tiene TDAH combinado, entonces ahora ya sabemos, combinado es que va a presentar las 2 cosas, ¿vale? Vale, ahí eso es lo que dije un poco. Vale, comorbilidad es, lo comenté al principio, cuánto cursa un trastorno con otros, ¿vale? ¿Cuánto coinciden a la vez? Vale, más del 65% de las personas con TDAH tienen al menos otra afección, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Ansiedad o depresión, trastorno negativista desafiante, que esto en un campamento de adolescentes ya es una bomba de relojería, ya lo sabéis. Trastornos de aprendizaje, trastornos del sueño, trastornos del espectro autista, TEA, o tics, Tourette y otros, ¿vale? Altas capacidades, dislexia, bueno, hay otros, ¿vale? Entonces también es importante tener un concepto, o sea, conocer a la familia, tener información para saber un poco, bueno, porque si además este niño es autista, entonces aún tiene otras muchas cosas que no está entendiendo del entorno y entonces este niño hay que atenderlo y hacerle un seguimiento y un acompañamiento muy potente en un campamento. Vale, entonces, reto de un campamento inclusivo. Madre mía, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Bien. Media hora, ay mi madre. Vale. ¿Voy muy rápido o mucha información o preguntas o está bien? ¿Sí? Bueno, pues gracias por los ánimos. ¿Sigo entonces? ¿Sí? Sí. Ah, el micro, sí.
Então, os Tourettes faz parte de TDA? Tourette. El Tourette es otra cosa diferente. Porque disse sí, há pouco que... Pero o sea, son entidades diferentes, son trastornos diferentes, el Tourette que el TDAH, pero es común, por ejemplo, no es una cifra real, pero imagina el 20% de los niños con TDAH también tienen Tourette. Ok. ¿Sí? No es una característica del TDAH, es otra cosa aparte, ¿sí? Gracias. Sí. Vale, vamos entonces. Muy bien. Entonces, ¿qué nos sugieren estas imágenes? ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos a aplicar... Hay 4 imágenes, ¿vale? 4 imágenes y 4 situaciones. Vale. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, imaginaos que el circulito es un restaurante, ¿vale? El circulito es un restaurante, entonces, ¿qué está pasando en el de arriba a la izquierda? No sé cómo era. En el de arriba de todo, mantienes pulsado y apuntas a la pantalla. Sí. Vale. ¿Qué está pasando aquí con los que son diferentes? Mira, este de aquí, este de H, mira, este. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo? Excluidos. Quedan Entonces, excluidos. en un restaurante pondrían prohibido pasar los niños con TDAH. Que hoy en día decimos, qué locura. Prohibido pasar silla de ruedas. Eso no es tanta locura. O sea, ahora sí, pero igual hace tal, muchas personas en silla de ruedas no podían ir a ciertos restaurantes. ¿Sí? Vale, ¿qué pasaría en un restaurante? ¿Cómo sería un restaurante? Este de aquí. Este. ¿Cómo sería un restaurante así? ¿Cómo se organizaría? ¿Sí? ¿Y entonces cómo harían? ¿En el comedor? ¿Puedo ir a comer? Estoy en silla de ruedas. ¿Puedo ir a comer a tu restaurante? ¿Puedo? Sí. Sí, pero en aquella salita de discapacitados. ¿Vale? Sí, puedes venir a comer, pero a la sala de los discapacitados vas a comer. ¿Vale? Vale, ¿cómo sería un restaurante? A ver, ¿dónde estoy? Ay, no. Espera. Como este. ¿Cómo es este restaurante? ¿Tiene 2 salas? ¿Tiene la sala grande y después allí la habitación de los discapacitados? No, ¿este restaurante cómo es? ¿Tiene una zona? Vale, entonces, ¿puedo ir a comer a tu restaurante? Sí, en la sala común, en la mesa 3, porque en la 4 no puedes, a la 3. ¿Sí? ¿Cómo sería este restaurante? Ya está, ¿no? Sí, vamos en este, ¿no? Vale, ¿cómo sería este? ¿Sí? ¿Puedo ir a comer a tu restaurante? Donde quiera. Donde usted quiera. ¿Sí? Vale. Ahora, aplicamos lo mismo a un campamento. A una escuela. Es un tema duro, ¿eh? Pero lo tenemos que hacer, o sea, tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Vale? En la escuela estamos igual. En el instituto estamos igual. Hiciste, ay, no le hice el examen al de TDAH porque tengo que hacer un examen especial, no se lo hice. Le hiciste el examen adaptado, ay, no. O sea, a mí me pasa. Yo tengo 3 o 4 autistas, tengo 2 con TDAH, tengo un niño que no ve bien. Entonces, la inclusión está muy chachi guay para la política, pero para los que tenemos que llevar adelante campamentos, ¿vale? Entonces, muy bien. Entonces,
de las palabras que se usarían, digamos, serían estas, ¿no? Exclusión, segregación, ¿vale? Te dejo, pero este es el de abajo. Vale, integración y verdadera inclusión. Vale, la inclusión es la meta, no es que estamos. Pero tenemos que tenerlo en la cabeza como meta, porque es que si no, nunca vamos hacia eso, ¿vale? Muy bien, reflexión, no me contestéis. En el campamento en el que trabajáis, que dirigís o colaboráis, ¿en qué dibujo está? No me contestéis, pero esta reflexión hay que hacerla, tenemos que hacerla. Yo tengo que hacerla sobre mi desempeño como profe. ¿En qué punto estoy como profe de instituto aquí? Entonces ahí os dejo. Es una reflexión verdadera, os dejo 2 minutos. 2 minutos. No, uno, que si no, no me da tiempo. Bueno, seguimos. Posso fazer uma pergunta? Sí. Até que ponto é que a inclusão não é uma exclusão integrada? Sí, es muy buena pregunta. ¿Hasta qué punto? Ay, no usamos el micro. ¿Hasta qué punto la inclusión no es una exclusión, pero integrada? Vale. Salió ahora la Barbie autista, no sé si sabéis. ¿Hasta qué punto una Barbie que tiene aquellas características está haciendo un trabajo para la inclusión del autista o está señalando al autista? Ahí lo dejo. Entonces, es muy buena pregunta, no tengo respuesta, tú sí. Não, Una... sou professor também, Ah, mas sim. da secundária, dos maiores, de sim. 12º ano, Vale. Mas passa isso na escola, certo? Vale, él también es profesor, está diciendo, repito, perdón, para... está diciendo que para él también es una reflexión que él se hace, ¿no? Creo que te pueden dar un micro, a lo mejor. Sí, y también hasta qué punto la inclusión de los autistas y de los niños TDAH, si no está bien gestionada, es una exclusión de los neurotípicos. O sea, no es tan fácil, y son como conceptos muy globales que nos trascienden a nosotros, ¿no? Pero estas reflexiones es bueno hacerlas. Sí. Vale. Yo tengo una pregunta. Sí. En mis 2 minutos de reflexión me puse en la exclusión absoluta. Y mi pregunta es, si estoy convencido, porque yo creo que eso que dijiste al principio de que tenemos que conocer para entender es fundamental, y yo me acabo de dar cuenta que no conocía nada, solo tuvimos una experiencia una vez y fue bastante complicada desde mi punto de vista, pero ahora entiendo que desde su punto de vista sería muchísimo peor cuando lo mandamos para casa a los 2 días de empezar el campamento. ¿Crees que debemos mantenernos en la exclusión por el bien de esos niños? Porque igual nos animamos y pretendemos meternos en la integración y la liamos más, porque ni tenemos el conocimiento, ni sobre todo tenemos los medios, porque entiendo que un niño de este estilo, una niña, un grupo, requiere unos cuidados y una cantidad de gente. Casi hay que poner una persona, no digo a tiempo completo, pero si ya estamos justos de monitores para lo que atendemos y a esta gente queremos atenderla bien, necesitaríamos un refuerzo en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos hasta que estemos preparados o lo intentamos? Sí. Luego lo valoras tú mismo al ir siguiendo con la charla, ¿vale? Pero yo creo que hay pasos que podemos ir dando, o sea que no es súper inclusivo 100% o exclusivo o cero inclusivo, ¿no? Hay muchos puntos en el medio donde podemos ir dando pasitos en esa dirección, que no somos capaces, que nos viene, a ver, un niño que sea con un TDAH, con una hiperactividad altísima, que además tiene asociado un trastorno negativista desafiante, que además hay una familia que no es colaboradora o que no sabe manejar el tema, y te viene un niño totalmente desregulado a un campamento, obviamente
los pasos que os vamos a proponer de cositas pequeñas, no le va a ayudar. O sea, le va a ayudar, pero no va a estar suficientemente integrado. Entonces, mi propuesta, bueno, solamente que estéis aquí ya es un indicador. O sea, que llaméis a una persona de mi perfil ya es un gran indicador de que estamos haciendo una reflexión, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque a mí la convocatoria mayor que yo tuve de gente a la que yo di una charla fueron las iglesias evangélicas en Galicia, que vinieron 50 y pico personas. Y yo dije, mis compañeras que voluntarias en la asociación, algunas no son creyentes, y yo les dije, las iglesias evangélicas son pioneras, no sé qué tal, porque efectivamente tenemos que serlo, porque Jesús lo sería. Porque Jesús, lo vemos después, Jesús, bueno, de hecho es justo lo que viene aquí delante. Entonces, mi respuesta así corta es, hay pasitos que yo creo que podemos dar. No somos Dios, ¿vale? Dios es el que sabe las situaciones. No tenemos todas las condiciones en nuestra mano. Dios las tiene. Entonces, como escuchamos esta mañana en esa reflexión de que tenemos que descansar, que Dios sí tiene el control final, nosotros podemos ir haciendo cositas hacia un objetivo final, ¿no? Pero no pasa nada si pues todavía un niño con negativista desafiante no cabe todavía en este campamento, no tenemos la formación, el equipo. ¿Qué es lo que nos pasa en educación? Sí, muy inclusivo, todo, claro, recortan a los acompañantes, a las personas, la pedagogía terapéutica recortada, audición y lenguaje recortada. Yo que trabajé durante 4 años en un programa de acompañamiento a familias, recortado todo el equipo. Entonces, claro, la inclusión está muy bien, pero necesitamos recursos y obviamente no nos podemos plantear un campamento inclusivo 100% si no tenemos recursos. Es la realidad que tenemos. Pero hay pasos y hay cositas y ya estar aquí me parece que es muy importante. Bueno, muy importante porque es el tema en el que yo me muevo, para otras personas son otros temas. Vale. Muy bien, chicos. Para que el examen sea justo, todos tendrán que hacer el mismo examen. Por favor, subíos al árbol. Vale, esto nos pasa en el cole. Es que si no hago el mismo examen para todos es injusto. Ah, vale, pues que suba el pez al árbol. Le estamos pidiendo a un pez que suba al árbol, ¿vale? Porque cada uno parte de su condición. Entonces, ¿cuál es? La verdadera inclusión no es dar lo mismo para todos. Es decir, no es levantar a todos un peldaño. ¿Vale? Es, si tú mides 60 y tienes que llegar, vale, imagínate, el objetivo es que vean el partido, ¿vale? Y esto es una valla, ¿sí? ¿Vale? Entonces, a mí una persona, para que yo pueda participar de la actividad, no me tiene que dar nada, 0 apoyo. A un niño que mide 50 centímetros le tengo que dar un soporte, una altura de 50 para que pueda ver. Y a un niño que mide 70 le tengo que dar una altura de 30 para que pueda ver. Entonces, ¿qué hice? Que el objetivo se cumpla y que para llegar a ese objetivo le dé las ayudas que cada uno necesita. A uno 30, a otro 50, vale. Eso exactamente es lo que hizo Jesús. Jesús no le dijo a todo el mundo, mira, da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. No se lo pidió a todo el mundo. Le pidió al que tenía esa necesidad, esa vulnerabilidad. El dinero te está complicando la vida, no te deja seguirme. Da el dinero y tal. Y a otros, ¿qué le pidió? No peques más. ¿No le dijo más? Dijo, yo te perdono, no peques más. Entonces Jesús no le dijo a la mujer, no le dijo, vende todo lo que tienes, no le dijo al del dinero, no peques más y quédate con el dinero, no, a Jesús le dio a cada uno lo que cada uno estaba necesitando. Por eso Jesús es nuestro modelo, tenemos la experiencia de poder conocer a Dios experiencialmente, cómo Él nos trata. Por eso tenemos tanta ventaja las personas que conocemos a Dios en el tema de la inclusión. Porque tenemos un Padre inclusivo. Vale,
Entonces, la diversidad no es un problema, sino una oportunidad, ¿vale? Solamente cambiar de, ay, mi madre, ¿qué problema tengo? Ah, vale, a ver qué puedo hacer para que no lo pasen tan mal estos niños. Ya es un cambio, no hace falta que sea el campamento perfecto, ¿vale? Vale. Mi sugerencia, ya que estamos aquí en este evento, es que las asociaciones de campamentos recojan por escrito un documento de medidas estándar que se pueden ir dando, de pasos que se pueden ir dando para una respuesta más ajustada a diferentes condiciones. Vale. Entonces, es tu pregunta, Octavio, es, vale, si no es 100% no hago nada. No, podemos ir recogiendo medidas que ya podemos a corto plazo. ¿Qué es lo que podemos hacer a corto plazo? Medidas a medio plazo, pero tener eso en mente ya es. Vale, entonces eso es una sugerencia. Y, obviamente, formación específica para todos los que sirven. Nuestra asociación, uno de los primeros proyectos que diseñó es un módulo de formación para todos los monitores de los campamentos urbanos de los concellos, de los ayuntamientos. Presentamos a los ayuntamientos y dijimos, mirad, los niños neurodivergentes no pueden ir a vuestros campamentos. Todos tienen que ir a un campamento pagado privadamente o o no pueden ir. Entonces, nosotros os ofrecemos formación para que vuestros monitores puedan integrar a estos niños. ¿Cuántos respondieron? Pero no veáis el tamaño de las letras de la palabra inclusión. Vale, entonces sí, estamos ahí en ese tema, ¿vale? Entonces, este es el principio. Los síntomas de un TDAH empeoran o se evidencian más si el entorno no está estructurado, no es estimulante, si hay demasiadas distracciones o si se requiere un esfuerzo mental muy sostenido. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pasitos pequeños para esto. Bueno, entonces, ¿cómo podemos aumentar su bienestar y prevenir la desregulación? Ofrecer apoyos visuales. Ahora voy a cosas más concretas. No sé cuánto tiempo tengo. Ya me pasé, ¿no? 10 minutos. Sí, empieza a café. No quieres tomar el café. Vale. Avísame cuando ya tenga que cerrar, ¿vale? Vale. Ofrecer apoyos visuales. Adaptar los tiempos de las actividades, ¿vale? Estos son pautas que deberían estar en ese documento para la inclusión en campamentos. Ofrecer apoyos visuales, adaptar tiempos de actividades, variedad de materiales y metodologías. Por ejemplo, que unas clases sean en grupitos, otras clases sean hacer una figura con algo, otras clases sean que tienen que hacer una pequeña investigación sobre yo qué sé, sobre Galilea y Jesús, en una parábola, no sé. Y ajustes razonables. Estos ajustes razonables son cosas que ya podemos ir haciendo, ¿vale? Entonces, quiero llegar ahí, ¿vale? Apoyos visuales. Estos son ya, a partir de ahora es todo así como muy concreto. Apoyos visuales. Los niños, cualquier persona, un adulto, un anciano también. Y una persona en el extranjero también. Los apoyos visuales nos ayudan a todos, no le hace daño a nadie, entonces es mejor ponerlos, ¿vale? Especialmente autistas y TDAH. Entonces, para todos los lugares, ¿vale? Ahí luego ya, si queréis, os doy como un link de un Google Drive y meto ahí información. Hay páginas ya cristianas, americanas, bueno, páginas web, que ya tienen hechos los pictogramas, hay que cambiar la letrita, pero bueno, no es súper difícil. Entonces, señalización del entorno, ¿vale? Que si hay que, en una competición tienes que girar a la derecha, tú no solo le explicas, tienes que girar a la derecha y llegar aquí para ganar. No, le tienes que poner marquitas, o le ayuda a poner flechas en el suelo para hacer. Todo lo visual le va a ayudar a cualquier niño, ¿vale? Vale, más cosas. Apoyo visual para el planning diario, es decir, colgar en el comedor o en la puerta de cada habitación donde vosotros digáis, colgar
lo que se va a hacer ese día, con imágenes y la palabra y la hora. Por ejemplo, esto es de una iglesia, ¿vale? Para los niños de una iglesia. Primero te vas a saludar, luego vamos a hacer un juego en la escuela dominical, luego vamos a contar una historia, luego vamos a salir para hacer una actividad, luego vamos a tener un tiempo de oración y ya acabamos. Y te puedes ir a jugar y esperas allí en el hall. ¿Vale? Entonces, esto para cada día, ¿vale? Para cada día por la mañana colgáis, o sea, las cosas comunes no hacen falta tanto, pueden ir más en pequeñito, desayuno, tal, pero luego cuando hay actividades que son únicas de ese día, pictograma y hora en grande, ¿vale? Entonces, esto les ayuda mucho ya. Vale, mirad, esto es un planning diario real de un campamento de campamentos especializados en TDAH. Vale, es un campamento urbano, pero un poco para que... bueno, lo explico después. Lo que quiero decir con esto es que el planning de las horas debe ir en dibujo, de alguna manera, con colorines, con lo que vosotros veáis. Luego explico este. Vale, cuando hay, por ejemplo, si tenemos una tarde muy liada, vale, y hay muchos cambios, lo podéis hacer como más sencillo de actividad en actividad. Tenéis el formato grande y luego ahí en ese cuadradito del medio le ponéis un velcro, ¿vale? Vale, primero va a haber, vale, primero devocional y después... No, es que eso es muy común. Vale, primero piscina, después merienda y después concurso. Entonces ponemos primero aquí, aquí, primero imagen de piscina con velcro, ¿vale? Y aquí merienda. Y luego, en el sitio donde estemos, cambiamos, está el cartel pegado y aquí ponemos merienda y después, ¿qué era? Bueno, concurso. ¿Por qué? Porque si no, ¿y qué viene después? ¿Y qué viene después? ¿Pero cómo era? ¿Pero qué vamos a hacer durante la tarde? Ahí, eso reduce la ansiedad, porque estos niños preguntan por qué tienen ansiedad de lo que está pasando, no por qué te quieren incordiar, ¿no? Entonces esto ayuda mucho, ¿vale? Esto es otra manera, ¿vale? Vale, podemos poner, por ejemplo, cuando se acabó algo, podemos poner la de abajo, por ejemplo, o no poner nada de la derecha, solo poner los pasos de lo que se va a hacer durante la tarde, por ejemplo, ¿vale? Vale, los cambios les frustra mucho porque tienen una inflexibilidad cognitiva importante, ¿vale? Entonces, los cambios se pueden hacer así, aparte de, o sea, hacer el cartel y estar con el cartel, aquí está el cartel, y os digo, chicos, a la tarde, como llueve, no vamos a hacer esto. No vamos a ir al parque, nos quedamos a ver una peli con palomitas. ¿Vale? Mientras lo explico, esto puede estar ya en imagen. ¿Vale? O otra manera es allí a la derecha. Ponemos aquí la imagen, en la X, la imagen del parque y aquí la de peli con palomitas. ¿Vale? Vale, también se puede hacer apoyo visual de la conducta deseada. ¿Por qué? Porque dijimos que estos niños no recuerdan muchas instrucciones seguidas. Vale, entonces esto es muy típico en muchos institutos, en los despachos de dirección y así, ¿vale? Entonces, claro, para otros le dices oralmente, pero llama a la puerta, ¿no? Pero estos niños a lo mejor no se acuerdan de que lo tienen que hacer, porque tengo que hablar con el director, ¡pum! Vale, entonces le ponemos... Para conductas también, los pasos en conducta les ayudan mucho. Esto es otro de escuela dominical, por ejemplo, saludamos, colgamos la mochila y colgamos la chaqueta, o de cole. Vale, por ejemplo, para la impulsividad, ¿vale? Si un niño que no te deja dar la charla porque está... Vale, entonces le pones allí cerca del cartel, entonces... profe, pero no sé cuánto... bueno, profe os llaman, supongo, no sé, bueno, quien sea... mira, primero miras, después paras, escuchas, ¿vale? Esto le ayuda.
En vez de estarte preguntando, le das una ficha para hacer, por ejemplo, en vez de estarte preguntando constantemente, piénsalo tú, mira, estos son los pasos. Vale, para las normas, para cuando queremos presentar normas, ¿vale? Igual, los apoyos visuales ayudan en esto por pasos. ¿Qué es lo que es en esta sala, en este tiempo de merienda, qué es lo que se puede hacer? Porque hay una cosa que ellos no les es tan fácil, que es interpretar todo lo que está bien y está mal socialmente en un contexto. O sea, por la impulsividad, no porque no entienden, porque los autistas no entienden el contexto social, ellos sí, pero son impulsivos, ¿vale? Entonces, eso, las normas de lo que se espera, podéis hacer algunas para cada actividad. Y lo que no puedes, porque a veces, por ejemplo, los niños, en una charla, a lo mejor tú puedes permitir a un niño que es hiperactivo que se levante un momento, que se estire, ¿vale? Que haga estiramientos, y tú estás dando la charla, él se queda atrás y haces eso, y entonces él tiene que saber lo que puede hacerlo, ¿vale? Que no te va a parecer mal. Vale, esto es la cantidad que pueden hablar, ¿vale? O el volumen que tienen. Entonces tú, en vez de andar a echar la bronca, mira, es que estáis gritando muchísimo, subes la flecha para arriba y dices, mirad el habladómetro cómo está. Vale, son maneras como más lúdicas de tratar normas. Esto también es importante, más para autistas que para ellos, pero estos son lo que pasa, las consecuencias de las cosas. Mira, es que si pego, le voy a hacer daño, se van a alejar de mí, luego no me van a dejar jugar, ¿vale? Vale, la primera es el tema visual, la segunda es el tema temporal, ¿vale? Como visteis aquí, este campamento que está especializado para TDAH tiene todas las actividades, 40 minutos, 50 minutos. No. 40 y 10, ¿no? 40 y 10, exacto. Vale, entonces, intentar despiezar las actividades. Por ejemplo, en vez de hacer una charla de hora y media, hacemos una charla de 40 para los niños, ¿vale? Hacemos una charla de 40, le damos 10 minutos para beber, ir al baño, no sé qué, no sé cuánto, y volvemos otra vez. Y no es una gran adaptación, pero para ellos es muchísimo. Los tiempos, más de 40 minutos seguidos en una actividad que no es de desgaste de energías, es mucho, ¿vale? Entonces 40, 10, 40, 10. Vale, otras cosas, permitirles levantarse o encargarles recados. Yo tengo niños en el aula, por ejemplo, que a veces ya empiezan a ponerse súper nerviosos, entonces le digo, mira, aunque no lo necesite, ¿me vas a buscar 4 folios, por favor? Entonces, ese movimiento a él ya le relaja. Vale, los cronómetros visuales, dijimos que ellos no tienen mucha conciencia del tiempo, entonces si tú le dices, dentro de 10 minutos tienes que acabar, al minuto 9 le va a sorprender que tú le digas que se acabó, porque no son capaces de tener esa gestión. Entonces, esto es una aplicación en un móvil, pero los hay físicos, ¿vale? Son cronómetros visuales, entonces el reloj, o sea, el rojo va disminuyendo desde 20 hasta 0, y entonces ellos lo ven, ¿vale? Un cronómetro de estos para casi todas las actividades lo llevas contigo, lo pones ahí, tú no tienes que explicar ni para qué es, ni para quién, ni nada. Simplemente, chicos, cuando esto acabe, se acabó el tiempo de juego. Vale, es importante porque ellos tienen, aparte de tener atención dispersa, tienen hiperfoco. Es decir, cuando yo estoy en esto, estoy en esto. Entonces, cuando tú me mandas salir de aquí y hacer otra cosa, me cuesta, o sea, me tienes que sacar porque esto me está absorbiendo. Entonces, yo tengo que prepararle para esa transición, y la transición esto les ayuda muchísimo. Chicos, ya veis, dentro de 5 minutos se acaba el tiempo de juego, tenemos que ir a subir a las habitaciones. Vale. Vale, el ejercicio, aumentar actividades físicas no tienen por qué ser parte del programa general, pueden ser actividades paralelas. Cuando hay un tiempo de descanso, pues hay un monitor que puede hacer un tipo de tal.
y acordar con la familia que estos niños, y que la familia invite a estos niños a que vayan a esas actividades, porque son especialmente para ellos, ¿vale? Aumentar la actividad física, juegos cortos de movimiento para tiempos libres, diferentes materiales, ¿vale? Si estoy contando la historia de Jesús, de los panes y los peces, pues un niño neurotípico le puedes poner un texto bíblico donde tenga que rellenar palabras o que colorear o algo así, pero a un niño con hiperactividad le ayuda mucho más que tú le digas tienes que hacer los peces y los panes en plastilina y buscarme en este texto donde está el número de cosas que que el niño le dio a Jesús, por ejemplo, ¿vale? Entonces, está en la historia, va a aprender la lección de la historia, va a ayudarle a amar a Jesús más, pero está con otra metodología, está haciendo otra cosa. Vale, este es un tipo de versículo bíblico adaptado, ¿vale? En el que él tendría que poner, o nosotros podríamos poner, el texto con las... en vez del texto, algunas fotos. No sé si me explico bien. Aquí. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Vale, pues para él puede ser una actividad. A otro niño, vamos a repetir esto que lo hay que memorizar, pero es que a un niño TDAH no. Entonces sí, mira, tienes que acabar haciendo este versículo, recortas, no sé qué, y al final lo repite, lo hizo él con las manos. Vale, permitir ajustes razonables, y ya con esto voy a acabar, ¿vale? Voy a dejar toda la parte de conducta, porque ya solamente entender que la conducta nos dice algo de lo que puede estar pasando en su cabeza, entender eso ya es suficiente para... Vale, permitir ajustes razonables son flexibilizar cositas que ellos pueden hacer o tener en las actividades normales y normalizarlo. Por ejemplo, que él pueda tener un spinner, que el niño puede tener, te está escuchando, pero él tiene el spinner. Entonces tú le puedes decir, mira, puedes usar, que no haga ruido, las condiciones en las que tú le dejas usar eso, ¿vale? Puede traerlos de casa, que ellos suelen tener objetos de calma propios. Entonces, tú estás dando la clase dominical o la charla, estás dando la charla de la mañana en el campamento y... Por ejemplo, mientras tú estás explicando, dices, este no, pero este sí, porque el que gira, ese hace ruido, ¿no? Un poquito de ruido. Entonces tú estás hablando y te puede molestar. Vale, pues en ese momento, mientras yo hablo, el de apretar, pero cuando haya que hacer no sé qué otra cosa, puedes usar el de girar. Vale. Esto que está en el medio son mordedores. Muchos niños... relajan la tensión con un mordedor. Entonces, si se explica a los compañeros y si se explica a los monitores que para él esto quiere decir que no me voy a desregular porque me estoy intentando, mordiendo, no armar un follón, pues es importante que se puedan permitir ciertas cosas. No todos eso tenéis que saber, conocer al niño y hablar con la familia. ¿Vale? Y estos son gomas que se ponen en las sillas para estar haciendo así en la silla. ¿Vale? Tengo una madre que me lo dijo la semana pasada, me dice, le puse esto en la silla en una silla de la cocina y desde que tengo esto no me da patadas, porque antes me daba las patadas a mí. Entonces, en las aulas nosotros estamos intentando promover el uso de esto, porque eso no molesta a nadie, ¿vale? No molesta a nadie, el niño está así, pero para él está descargando... procesando información. Vale, esto es un ejemplo de cosas, tener una lista de cosas que sabes que le calman a este niño, ¿vale? Hablar con la familia, cuando viene, es un niño TDAH, ¿vale? Y tiene alguna cosa que le calma, ¿qué le gusta hacer para calmarse? Eso es la mejor intervención, el mejor acompañamiento para una rabieta, porque la rabieta una vez que está en marcha no se puede intervenir sobre ella, hay que acompañarla. No se puede, que te calles, eso no va a ayudar en nada, ¿vale? Entonces, la rabieta lo que hay que hacer es, vale, veo que estás mal, voy a estar contigo. Una rabieta es una explosión de ira,
¿Sí? O ataque. Sí, exacto. Entonces, en las rabietas no se puede intervenir, solo se puede acompañar, ¿vale? Me quedo contigo, ¿qué te puedo traer que te pueda calmar? Vámonos mejor a tal sitio, eso. Pero no vamos a enseñarle nada en ese momento. Entonces, lo que hay es que prevenir que se llegue a eso. Y este tipo de cosas a los niños le gustan. Pues que vaya con su peluche a la clase bíblica, ¿vale? Porque eso a él le da seguridad, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de cosas, tener una selección de cosas que sabemos que les calman, ¿vale? El movimiento de vaivén a los niños con TDAH les regula muchísimo. Entonces, hay que invertir en hamacas, chicos, en columpios, ¿vale? Y tener ese lugar, hay que probarlo primero con ellos antes para que cuando esté desregulado no se vaya por primera vez. Entonces, primero se va jugando, va uno con él, ¿qué tal? ¿Te gusta? No sé qué, te columpio, sin que haya nada. Cuando está desregulado, si le gustó, entonces lo llevamos ahí, podemos estar con él a la distancia que él nos deje, acompañarle, tal, y esto les ayuda mucho, ¿vale? En algunos coles tenemos Rincón de la Calma, que es un lugar tranquilo donde tienen sus cosas, donde tienen cascos para escuchar música, aislarse y ayudarles a bajar. Nosotros a veces lo hacemos con una tienda de campaña de Decathlon que vale 4 duros, unas lucecitas relajantes, y ahí se meten con su peluche y su libro y ya está. Y creo que hasta aquí, porque la parte 3 no la vamos a dar. Creo que ya llegar hasta aquí... Bueno, es hasta donde llegué, Octavio, lo siento. Te iba a decir... Vale, muchísimas gracias.